Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor C. Gutiérrez Maldonado. Gracias. Es un privilegio para mí estar con usted hoy en este día. Hoy quiero traerle un tema, el tema es metas, porque desde muy temprana edad toda persona empieza a participar, empieza a tener metas propias o metas que otras personas están colocando delante de nosotros. Porque generalmente son los primeros años cuando nuestros padres nos la señalan. Llega el día en que ya estamos en la edad de ir al jardín de niños. Entonces papá o mamá nos dice, vas a ir al jardín de niños, ahí vas a jugar, ahí vas a aprender. Después de esto, bueno, la primaria o secundaria, vamos a estas escuelas por motivaciones o metas que nuestros padres han colocado para nosotros. Y eso está bien, está correcto y qué bueno, ¿verdad? Que ellos se preocupen en esos tiempos tiernos de nuestra edad, cuando nosotros ni siquiera tenemos una vaga idea de lo que debemos de hacer o tener. De ahí que ellos nos señalan las primeras metas. Y poco a poco después de esto, ¿verdad? Uno empieza a tener sus propios objetivos como persona, como grupo, como sociedad. Llega el día en que, bueno, meditamos con quién vamos a noviar, o quizás la manera en que nos vamos a vestir, arreglar nuestra presentación como debe de ser. Y posiblemente también luego vayamos a la carrera que vayamos a estudiar si tenemos este privilegio, o el trabajo, o quizás hasta con quién casarnos. Hay una gran cantidad de metas que nosotros como personas tenemos y nos proponemos alcanzar. Y qué bueno, porque esto es algo natural y es algo que es puesto por Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo, siempre hay una meta que tenemos que lograr. A veces cuando se logra esta meta ya tenemos otra y esto es muy motivante para cada uno de nosotros. El problema es cuando ya no existan las metas, entonces sí estamos en una situación bastante difícil. En ocasiones iniciamos nuestro caminar hacia aquella meta propuesta y a veces en medio de ella desistimos. Es decir, ya no continuamos rumbo a ella. Por decirlo de esta forma, empezamos un estudio y no han pasado más que unos cuantos meses o quizás unos años cuando ya estamos renunciando a estos estudios o a este tipo de trabajo o a aquella meta que nos hayamos propuesto. Y esto también ocurre en la vida de todos, pero hoy en este día vamos a encontrar algunas razones por las cuales a veces dejamos las metas, es decir, el camino inconcluso para llegar a la meta. Y vamos a ir a la Biblia y vamos a tomar el ejemplo en algunos de ellos para que podamos sacarle provecho, sacarle ventaja y podamos corregir si hay algo que corregir. En el libro de Nehemías nosotros encontramos aquí en el capítulo 2 unas palabras que nos está diciendo precisamente este hombre, Nehemías. Nehemías había sido una persona que estaba trabajando en un reino que había invadido al pueblo de Israel. Él estaba ahí en ese lugar y era el copero del rey. Y en una ocasión Nehemías se encontraba triste porque se había dado cuenta que la ciudad natal, el país, Israel, se encontraba verdaderamente en ruinas. Y en esa ocasión el rey le preguntó qué le pasaba. Y pues Nehemías abrió su corazón al rey, temeroso porque pues usted tiene que saber que era un esclavo. Pero encontró gracia delante del rey y Nehemías le fue permitido venir a Jerusalén para ver cómo estaba la ciudad y a ver también en qué podía ayudar. Y él investigó y se dio cuenta sobre todo que había una dificultad bastante seria. La dificultad que había es que el muro de protección estaba derruido, estaba caído y no había protección para la ciudad. Y esto habla mucho, ¿no? Habla mucho en realidad cuando los muros de nuestra protección están derrumbados, pues encontramos mucho peligro. Entonces, después de que él analizó la situación, nos dice aquí el capítulo 2, el versículo 18, a la conclusión que él llegó. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. En esa ocasión en que él se había reunido con el resto del pueblo ahí en Jerusalén, acordaron edificar el muro de protección de la ciudad de Jerusalén. Esto era bastante importante, era bastante urgente. Como todo, iniciaron con mucho gozo, con mucha alegría, con mucho ánimo.
Pero poco a poco, conforme fueron pasando los días, se presentaron algunos problemas, entre ellos ciertas personas como Sanballat, como Tobías y otros más empezaron a hacer escarnio de ellos, empezaron a burlarse y a poner obstáculos para que el pueblo de Jerusalén no levantara los muros. ¿Por qué? Porque eso les iba a impedir a estas personas y a otras sacar provecho. Bueno, entonces cuando ellos ya encontraron esos problemas, el pueblo de Jerusalén, entonces empezaron a resistirse para seguir construyendo. Ya llevaban la mitad, fíjese bien, la mitad de la muralla construida. Aquí yo lo puedo encontrar en el libro de Nehemías, pero ahora voy al capítulo 4, en el versículo 6. ¿Qué es lo que había pasado? Nos dice la Escritura estas palabras en el versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando se tiene ánimo para trabajar, cuando encontramos la meta, el objetivo, bueno, llamativo, entonces le echamos todos los kilos, le echamos muchas ganas. Y esto había sucedido en el principio de la muralla. Ya habían ellos realizado la tarea más pesada, lo más trabajoso, ya se había levantado, ya se había construido. Entre ellos, usted sabe, los cimientos. En cualquier hogar, en cualquier casa, lo único que nosotros no podemos ver y es lo que más cuesta trabajo es el cimiento. Y una vez que se ha puesto el cimiento, mire, todo lo demás se desarrolla fácil, con mayor razón podemos llegar a la meta. Y aquí ya habían construido ellos precisamente el cimiento, y no solamente el cimiento, ya habían llegado a la mitad de la muralla. Cuando encontramos aquí, habían edificado el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. La razón de eso es porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero ¿qué es lo que había pasado? ¿Por qué se detuvo hasta ahí? Porque encontramos en la Escritura que se había detenido hasta ahí la construcción, hasta la mitad de la muralla. Mire, es que siguieron encontrando obstáculos, sí, obstáculos que el pueblo estaba sintiendo, y esto lo llevó a decir estas palabras que encontramos en el versículo 10. Dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. ¿Qué había pasado? Sí, como les digo, lo más difícil en cualquier construcción ya había sido construido, ya habían llegado a la meta de levantar el cimiento y también ya habían iniciado la barda, la construcción del muro. Ahora, el problema aquí que encontraron es que había dificultades, había problemas. Por esa razón, las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado. Y, como nos dice aquí este versículo 10, el escombro era mucho, y entonces ellos dijeron: no podemos continuar con la edificación del muro. Realmente esto tiene que ayudarnos para que nosotros comprendamos cómo a veces no llegamos a las metas. La razón de esto, que no llegamos a las metas, es cuando empezamos a poner los ojos principalmente en los obstáculos, empezamos a poner los ojos en las dificultades que vienen cuando estamos yendo rumbo a la meta. Esto le sucede a cualquier persona en este mundo. Lo estamos viendo aquí como pueblo. Ellos habían quitado, este es el problema principal, escúcheme bien por favor, ellos habían quitado los ojos de la meta y los habían colocado, como nos dice el versículo 10, lo habían puesto sus ojos, sus miradas en el escombro, y por esa razón ellos se habían debilitado y ellos ahora ya estaban diciendo: no podemos edificar el muro, no podemos llegar a la meta. A cada uno de nosotros yo creo que hemos tenido ese tipo de experiencias, ¿verdad? Hemos puesto una meta y decimos: yo voy a estudiar, yo voy a capacitarme en esta área posiblemente, ¿verdad? Como un ejemplo. Y vamos con muchas ganas, con mucho ánimo hacia esa meta que nos hemos propuesto. Pero luego empezamos a encontrar las dificultades, y eso es lógico y es normal en cualquier meta que nosotros nos propongamos. Pero el problema principal que podemos adquirir es cuando ponemos nosotros los ojos no en la meta, sino en los problemas, en las dificultades o en el escombro, como lo encontramos aquí en esta parte de la Escritura. Permítame un tiempo y vamos a analizar cómo podemos llegar realmente a las metas. Continuamos. Hoy en este día tenemos el tema de metas. ¿Se ha dado cuenta que generalmente la gran mayoría en los eventos en los cuales uno participa,
y que tenemos cierto objetivo como una meta, generalmente a la mitad de él le damos marcha atrás. Por ejemplo, vamos a considerar esta situación. Los que procuran subir a una montaña, vamos a pensar en el volcán de Colima. Yo he conocido de una gran cantidad de personas que durante el año van y tienen un deseo grande de subir hasta el pico de él. Pero también me he dado cuenta como muchos han empezado con bastantes ganas subiendo, pero a la mitad de la montaña, a la mitad de la altura, ellos se frenan y dicen, no puedo más, estoy cansado, estoy agobiado, hasta aquí llego yo. Miren, podemos ver cómo se inicia con mucho ánimo, pero son pocos los que llegan a la meta, al pico. Y esto es en cualquier otro tipo de trabajo, en cualquier otro tipo de estudio, o de cualquier otro tipo de propósito que como personas nos hemos puesto. La razón es que se quita los ojos del objetivo y se ponen en otro lugar, en un lugar equivocado, como en el caso del pueblo de Israel. Ya estaban poniendo ahora sus ojos en el escombro a causa de las dificultades, de los problemas que habían sucedido. Ellos ya no estaban poniendo sus ojos en la meta. Y cuando se ponen los ojos en los obstáculos en lugar de la meta, las fuerzas se debilitan. Esto le pasó al pueblo de Israel. Miren un ejemplo que encontramos también aquí en la Escritura, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 28. Sucede que el Señor Jesucristo había estado reunido con una gran cantidad de personas y ya estaba a punto de despedirles. Y les dice a sus discípulos, suban al barco, suban a la barca y vayan al otro lugar, a la otra orilla. Yo luego les alcanzo. Y el Señor Jesús, después de despedir a la multitud, se puso a orar. Y por allá por la madrugada, entonces Él decidió ir al alcance de los suyos. La barca ya estaba en medio del mar, estaba siendo azotada por las olas porque el viento les era contraria. Y allá por el amanecer, el Señor Jesús va caminando sobre el mar y los alcanza. Ellos ya deberían de haber estado descansando en casa, pero se encontraban en problemas muy serios a causa de esa tempestad, de esa tormenta. Bueno, fue en este momento cuando el Señor Jesucristo viene caminando hacia ellos y encontramos aquí en el versículo 28 estas palabras. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire usted esta historia. Esta historia es bastante ilustrativa al respecto de cuando nosotros quitamos los ojos del objetivo, de la meta. Aquí Pedro había solicitado al Señor algo y eso es verdaderamente importante y llamativo. El Señor le dijo, ven. ¿Qué es lo que quería Pedro? Caminar sobre el agua para ir al encuentro del Señor Jesucristo. Y Pedro caminó sobre el agua, lo cual no hicieron los otros discípulos que estaban junto con él en el bote. Pero él sí, ¿por qué? Porque puso sus ojos en Dios y fue hacia la meta. El problema de Pedro sucedió cuando él quitó los ojos de Jesucristo de la meta y los puso sobre las dificultades que le estaban rodeando. ¿Qué es lo que le estaba rodeando? Bueno, él estaba viendo en este momento ya el fuerte viento. Entonces ahí fue cuando tuvo miedo y empezó a hundirse. Generalmente cuando vemos nosotros las dificultades, los problemas, empezamos a hundirnos. Pero mire, tenemos nosotros aquí esta información de la Escritura. Cuando Pedro empezó a hundirse, aclamó al Señor. Le dijo, Señor, ayúdame, me ahogo. Es ahí en ese momento en el que el Señor extiende su mano y le levanta y lo trae a la barca. Mire, Dios no nos va a abandonar. Tenemos que entender en cualquier meta conforme el corazón de Dios, Dios no nos va a abandonar. Pero somos nosotros los que tenemos que pedir ayuda a Él, aunque, bueno, no es el propósito, no es lo que Dios quiere que nos hundamos. Pero aún si nos estamos hundiendo y no estamos llegando a la meta propuesta en nuestras vidas y que es una meta buena, una meta agradable a los ojos de Dios, Dios va a estar ahí para ayudarnos. Las personas en general van meta tras metas propias, pero también a veces van por otros objetivos que son marcados por otros, sí, quizás por parientes, por familiares. Bien, cualquiera que sea este tipo de meta, ya sea metas propias o metas que otras personas están poniendo delante de nosotros, si ellas son positivas, si ellas son rectas, si ellas son edificantes, ¿sabe qué? Le voy a decir, Dios va a estar con nosotros.
Nehemías, cuando se dio cuenta que el pueblo de Israel había debilitado sus fuerzas a causa de que había puesto sus ojos en la basura, en el escombro, en todas aquellas cosas, en los problemas que los vecinos buenos de la ciudad estaban trayendo, los obstáculos que ellos estaban imponiendo, Nehemías tuvo que hacer algo. ¿Sabe qué es lo que hizo Nehemías? Nehemías los motivó, los involucró a toda la población, la atrajo hacia un solo objetivo, un solo reto. Y el reto era que ellos cuidaran por su salud, que ellos cuidaran por su seguridad. El muro de protección estaba a medio terminar. Fue ahí que entonces cuando trajo la atención de ellos y les dijo, sí se puede, podemos terminar el muro. Miren, ya hemos empezado y llegamos hasta la mitad y lo más difícil ya está listo, ya está preparado. Vamos, echémosle los kilos. Y yo creo que nosotros tenemos también que tomar esas palabras de ánimo de parte de Dios. Sí podemos llegar a las metas o podemos ayudar a otras personas a que sigan adelante. Posiblemente nuestros hijos que dicen, papá, ya no quiero estudiar. Mamá, yo ya me enfadé, ya me cansé, no puedo. Mira, ponle palabras de ánimo. Muéstrale el objetivo, que ponga sus ojos al final de la carrera, el título o lo que sea. Yo encuentro aquí en el libro de Nehemías, si usted me acompaña en el capítulo 7, aquí en el capítulo 7 de Nehemías, en el versículo 8, en el versículo 1 se nos informa, fíjese bien, voy a leerlo. Luego de que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Se nos está informando que por el ánimo que Nehemías trajo a la población para llegar a la meta, ellos precisamente lograron llegar a la meta, el objetivo, vencieron todo obstáculo. Cuando reorientaron su mirada hacia el objetivo, cuando la quitaron del escombro, cuando la quitaron de los problemas. Entonces ahí estaban ellos tuvieron la oportunidad y pudieron ver terminada la muralla. Pedro ya no tuvo esa oportunidad, aunque fue tomado por el Señor Jesucristo y trasladado al barco, a la seguridad. Mire qué cosas tan bellas nosotros encontramos en la Escritura que podemos usarla para el beneficio propio, para el beneficio de nuestros amigos o de nuestros hijos. De una o de otra manera nosotros no hemos llegado en alguna ocasión a una meta, ¿verdad? Hoy quizás los que son mayores de edad estamos pensando, ¿por qué no terminé mis estudios? ¿Por qué razón si tenía toda la oportunidad? Mire, y los dejé, trunqué el objetivo. Bueno, pues ya lo pasado, pero ahora en lo presente tenemos que sacar fuerzas de la presencia de Dios, fuerzas de colocar nuestros ojos en el objetivo para llegar a Él. ¿Cuál es el objetivo que usted tiene hoy en este día? En este tiempo, ¿qué es lo que usted desea? Un buen trabajo, o terminar sus estudios, o posiblemente tener una mejor relación con Dios. Usted puede hacerlo. A problemas sí vamos a encontrar el camino. Yo cada vez que grabo un programa de esos, encuentro una gran cantidad de trabas, de dificultades, que el sonido, que la cámara, que ya se borró, que la luz, en fin, encuentro una gran cantidad. Y sí, les soy sincero, en ocasiones yo digo, ¿valdrá la pena seguir adelante? Yo sé que vale la pena. Entonces procuro esforzarme, ruego a Dios me ayude a salir adelante. Mire, en ocasiones realmente me ha costado tanto trabajo sacar un programa. Por ejemplo, la semana pasada estaba trabajando en el programa de El Perdón Según Dios. Si le contara las dificultades que encontré, y no solamente yo al estar grabando, sino los técnicos al estar elaborando, al estar corrigiendo, al estar editando, encontramos una gran cantidad de dificultades y de problemas que tuvimos que regrabar y volver a grabar y volver a corregir y volver a hacer esto, y el material se nos echaba a perder, los videos, el DVD, bueno, una gran cantidad de tareas, pero sabemos que tenemos que llegar a la meta. Dios está de nuestro lado, Él nos quiere ayudar para que podamos sacarle ventaja a esta vida. Dios le ama y Dios quiere y Dios tiene una meta para usted, y en los próximos minutos voy a hablarle de esta meta, una meta que Dios tiene para usted, aparte de las que usted tiene. Porque pues nosotros tenemos metas propias, como también hay objetivos que otras personas traen a nuestras vidas para que nosotros las realicemos. La gran mayoría de ellas son buenas, son positivas. Pero es ahí donde tenemos que analizar, ¿me convienen o no me convienen? ¿Verdad?
Ahora, yo le voy a decir, la meta que le traigo de parte de Dios es una meta que le conviene, porque está dentro del propósito de Dios, y en los siguientes minutos se la voy a mostrar. Permítame tantito, por favor. Continuamos, le doy gracias a Dios por ello. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos metas propias y esto es muy bueno, y tenemos que trabajar en ellas también. Pero quizás nunca nos hemos preguntado, ¿verdad?, si Dios tiene alguna meta para nosotros. Y yo quiero decirle hoy en este día que sí, realmente Dios tiene una meta, sobre todo una muy buena meta. ¿Sabe por qué? Yo lo creo porque por esa razón, ¿verdad?, Él nos hizo a su imagen, a su semejanza, ¿o no lo cree usted? El hecho de que hayamos sido semejantes o hechos semejantes a Dios, Dios se estaba proponiendo un plan para cada uno de nosotros. Y yo quiero traerle la Escritura, la Biblia, para que nosotros podamos ver esto en el corazón de Dios, que está revelado aquí a través de la Biblia, de la Escritura. Voy a ir al libro de Efesios capítulo 4, el versículo 13. Ahora, usted me preguntará posiblemente también en este día, pero ¿por qué tanto la Biblia? Porque ahí encontramos la verdad, ahí encontramos el corazón de Dios revelado para cada uno de nosotros, para que le saquemos provecho a las metas que tenemos. Pero como le estaba diciendo, hay una meta sobre todo de Dios para con nosotros. Él quiere que nosotros la veamos, la consideremos y caminemos hacia ella. ¿Por qué? Porque esto nos va a traer la realización total y completa de cada persona que se involucre y que trabaje en ella. Mire, aquí en el libro de Efesios capítulo 4, el versículo 13, encuentro: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que entendamos que Él ha constituido todas las cosas que son necesarias para que lleguemos a esta meta. Él ha constituido a pastores, a profetas, a maestros, en fin, todas las herramientas necesarias alrededor de nosotros para que nos lleven a esta meta de Dios. La meta es de que seamos semejantes cada día en mayor perfección a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la razón, este es el plan de Dios. Aquí Pablo lo está describiendo, lo está revelando por medio del Espíritu Santo, que es lo que Dios se ha propuesto en su corazón. Lo que Dios se ha propuesto en su corazón para nosotros es llevar nuestra vida a que sea semejante a la de su Hijo Jesucristo. De ahí que Él quiere crearnos a esta imagen, a esta semejanza. Cuando Jesús murió en la cruz y pagó el precio por nuestros pecados, Él abrió esta oportunidad. Cuando quitó toda maldición, cuando el Señor Jesucristo viene en nuestras vidas porque le hemos invitado, cuando nos limpia de toda maldad, cuando nos adopta como hijos suyos, entonces el propósito de Dios es que seamos semejantes a su Hijo Jesús. Este es su deseo, este es su anhelo, que seamos similares semejantes a Jesucristo, sí, similares y semejantes a su Hijo Jesucristo. Y quizás podríamos expresar una palabra: que se puede, claro que se puede. Usted ha escuchado mucho en estos días, ¿verdad?, de los medicamentos que son similares, es decir, que tienen los mismos ingredientes que el original. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos los mismos ingredientes que el único y verdadero Hijo de Dios, Jesucristo, pero Él nos ha adoptado a nosotros para que seamos similares, semejantes a su Hijo, a Jesús. Este es el objetivo. Sí, y este es el principal objetivo de Dios. Sí, son los planes de Él para cada una de las personas que vivimos en esta tierra. Y lo dice en diferentes partes de la Escritura. Y yo quiero llevarle para que usted juntamente conmigo podamos analizarlas y checarlas y preguntarle precisamente a Dios al respecto. Mire aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 29. La Escritura nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El plan de Dios es que seamos semejantes a su Hijo, conformes a la imagen de Él. Este es el principal objetivo, ¿sí? Ahora, que Jesucristo sea el primogénito entre muchos de los hijos adoptados por Dios, usted y yo. Y a estos que nos ha predestinado para ello, nos ha llamado y nos ha limpiado de todo pecado.
¿Se puede usted imaginar cómo hemos sido predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo? Mire, Él será siempre el primogénito entre todos, entre muchos hermanos, como nos dice aquí la Escritura. Es un plan maravilloso que Dios ha elaborado. Es una meta a la cual Dios quiere que usted y yo empecemos a caminar. Problemas, dificultades habrá, claro que habrá problemas, habrá dificultades, pero Él estará con nosotros, no nos va a abandonar. Solamente nos pide que pongamos los ojos, no los quitemos de la meta, el ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Porque si los quitamos y los ponemos en los problemas, en las dificultades, bueno, no podemos llegar ni muy cerca siquiera de la meta. Aquí en 1 Corintios capítulo 15, vea usted qué es lo que Dios se ha propuesto. Le voy a decir algo tan bello que realmente, si usted y yo lo entendemos, podemos tener una visión clara de la gracia, del amor de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, el versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vea usted, véase a sí mismo, observe sus manos, sus brazos, sus pies, todo lo que usted es. Ahora, esta es la imagen de lo natural. Esta es la imagen de este mundo, ¿sí? Hemos traído la imagen del terrenal, pero ahora Dios quiere que traigamos la imagen del celestial. Si usted ve y checa y verifica en la Escritura cómo es Jesús después de su resurrección, hay una gran diferencia después de ella, de la resurrección. Sí, totalmente diferente. Y esta es la imagen que Dios quiere que nosotros tengamos también. Que traigamos la imagen del celestial, que seamos semejantes a Jesucristo en esto y en otras cosas. Él quiere transformarnos de gloria en gloria, como nos dice la Escritura. Yo quiero de leerle y quiero llevarle a una gran cantidad de citas, pero quiero oír una más, a Filipenses capítulo 3, el versículo 21. Mire, fíjese lo que Él hará si nosotros disponemos nuestras vidas para que Él haga esto. El cual, dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué maravilloso conocer el plan de Dios. Qué hermoso saber que Dios quiere que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Esa es la meta que Él se ha propuesto para cada uno de las personas. Quiere transformar nuestro cuerpo de humillación por el pecado. Quiere que sea semejante al cuerpo glorioso de Jesucristo. Él quiere que seamos participantes de su naturaleza divina, de la misma manera que hemos sido participantes de la naturaleza terrenal. Ahora Él quiere que seamos participantes de la naturaleza divina. Y esto solamente usted o yo, cada uno en su caso, somos los que decidimos. Pero ahí está la meta. Dios nos dice, aquí está una meta. Esta es la meta que yo me he propuesto para ti. ¿Quieres participar de ella? Yo te voy a ayudar, yo voy a realizar todo lo que sea necesario que yo realice, pero tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que poner los ojos en esa meta, tú tienes que ir cada día, tienes que ir caminando hacia ese rumbo. Ahora yo le digo hoy en esta mañana, yo le voy a dar algunas indicaciones cómo podemos nosotros caminar a esta meta para que se nos haga más fácil ser semejantes a la imagen de Jesucristo. Yo le voy a dar algunos pasos, son sencillos en realidad, pero que sí requieren determinación, requieren posiblemente espacio de tiempo en nuestras tareas, las cuales estamos involucrados y estamos tan ocupados, para que apartemos un espacio de nuestro tiempo y lo dediquemos precisamente para esto, para prepararnos, para trabajar, para estar viendo la meta. En los siguientes minutos les voy a decir algunas cosas tan sencillas que realmente el problema no es esto, el problema es que nosotros nos esforcemos y pongamos los ojos allí en la meta, en lo que Jesús quiere que nosotros seamos. Permítame un tiempo y vamos a continuar.
Continuamos, gracias a Dios. Quiero decirles dónde empieza nuestra vida espiritual. En el Evangelio de San Juan nos está hablando de un nacimiento, de un nuevo nacimiento. Que no lo entendemos, es posible. Y aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de que tenemos que caminar hacia la meta y se inicia con nacer de nuevo. Y esto consiste en que reconozcamos que somos pecadores. El punto número 2 es arrepentirnos de nuestros pecados y el 3 es de pedirle perdón a Dios por ello. Dios en su gracia, en su amor nos perdona. Entonces aquí nacemos de nuevo. Aquí es nuestro caminar donde se inicia hacia la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es precisamente en este momento cuando empezamos a caminar para ser semejantes a Jesucristo. Entonces tenemos que imaginarnos. ¿Cómo podemos imaginarnos nosotros esto? Bueno, pues cuando nuestros niños, nuestros hijos, los llevamos al jardín de niños. Ahí ellos empiezan su capacitación para que después, pasados los días, los meses, los años, ellos luego vayan a la primaria y luego a la secundaria, quizás al bachillerato y hasta la profesional, para llegar a la meta establecida por el papá y después por ellos mismos hacia dónde van a llegar en sus estudios. Entonces, en el principio los niños no se preocupan por esto, pero conforme van pasando los días, ellos se van interesando y deben de reconocer que tienen que seguir estudiando para seguir adelante. Encontramos nosotros en la Escritura, en diferentes partes de ella, que no debemos de quedarnos en ese lugar donde hemos nacido. Y estoy hablando en el nivel de capacitación. Tenemos que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que los niños son muy hermosos cuando son niños, pero cuando estos niños han pasado ya varios años y ellos se siguen comportando como niños, no son hermosos, además son una gran carga. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos de los niños que ellos lleguen a desarrollarse y no solamente ellos mismos se puedan sostener, sino que apoyen a otras personas. Quiero decirle, ¿verdad?, que la inmadurez física o espiritual no es agradable. No. Conforme se dan los días, tiene que avanzarse. Bien, pero puede suceder que por algunas razones físicamente alguien no pueda desarrollarse. ¿Por qué razón? Porque carece de algunas, carece de inteligencia, carece de forma de motivarse. Bueno, aquí encontramos personas así, ¿verdad? Pero imagínese usted al pueblo de los Corintios. Pablo les reprendió fuertemente porque después de haber enseñándoles un tiempo y transcurrió 1 o 2 años y volvió a regresar, se dio cuenta de que seguían siendo niños espirituales. Él quería hablarles de la gracia, quería seguir más adelante, enseñarles a algo más, pero no podía porque seguían siendo niños. Pablo les dice, yo les di a beber leche y esperaba que ahora ya comieran, un alimento sólido, pero no son capaces todavía. Y estas son figuras que él está usando para darnos enseñanza con respecto también en el área espiritual. Nosotros lo primero que tenemos que hacer de recién nacidos es pedir la leche espiritual no adulterada. Y esta leche espiritual no adulterada es precisamente toda la palabra que viene aquí en la Biblia, que es la palabra de Dios. Una leche adulterada es cuando se le agrega cualquier otra cosa, inmediatamente pierde la esencia primaria, ¿verdad? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios, mientras sea fiel, sacada de la Escritura, sacada de la Biblia, mientras no le agreguemos nuestras experiencias, es una palabra, no adulterada. Y esto es bueno. Y esto es lo que Pablo les estaba diciendo en aquella ocasión a sus oyentes, que buscaran la leche espiritual no adulterada. Quiero decirle que Dios le ama y Dios le va a dar la capacidad para ello, para que usted crezca. El problema principal de aquellas personas que siguen siendo niños después de haber nacido varios tiempos, estoy hablando en el área espiritual, es porque no les da por conocer qué es lo que Dios tiene para ellos, porque no escuchan la palabra. Quizás usted haya escuchado o haya visto en alguna ocasión un buen imitador, quizás imitador de Cantinflas o quizás de Vicente Fernández o de Juan Gabriel o de cualquier otro artista, ¿verdad? De esos que son muy notorios. Y quizás usted haya dicho, este sí le imita bien, no, este otro no.
Ahora, ¿cómo ellos pueden ser mejores imitadores de X artista? Quiero decirle qué es lo que ellos hacen. Permítame, déjeme decirle, déjeme explicarle qué es lo que ellos hacen. Es algo sencillo y eso es precisamente lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Mire, en primer lugar, estudiar su vida, la vida de la persona, de cualquiera de ellos que se quiera imitar. Imitar sus gestos, sus poses, su forma de expresarse. Tiene que imitar su voz, lógicamente. Bueno, tiene que conocer más y más cada día su forma de vivir. Y no solamente conocerla, sino practicarlo. Practicar cómo se para, practicar cómo habla, cómo abre la boca, practicar todo. Y entonces una y otra vez le van a llevar a ser casi semejantes a aquella persona que está tratando de imitar. Ahora, Dios nos dice en la Escritura que imitemos a Dios, que imitemos a Jesucristo. Es allá donde nos va a llevar a la meta. ¿Y cómo podemos nosotros darnos cuenta que cómo es Jesús? Pues lógicamente conociéndole, investigando qué es lo que hacía, qué es lo que no hacía, qué platicaba. Bueno, todo lo encontramos y gracias a Dios que lo encontramos en la Biblia. Entonces, Pablo nos está enseñando y nos está llevando por medio de las enseñanzas a que lleguemos a ser semejantes a Jesucristo, porque esta es la meta de Dios para cada uno de nosotros. Cuando llegamos a conocer a Jesucristo, cuando llegamos a imitarle, a ser semejantes, parecidos a Él, quiero decirle que entonces vamos a encontrar los tesoros, las inescrutables riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque estamos conociendo al Rey de Reyes, al Señor Dios Todopoderoso. De ahí que el Señor Jesús quiere que nosotros caminemos hacia la meta. Y la meta es que lleguemos a ser semejantes a Él. Él va a ser el primero entre muchos hermanos. Unos podemos parecernos más, otros quizás podemos parecernos menos, pero muchos de los rasgos del Señor Jesucristo estarán en nosotros conforme nosotros le conozcamos a Él y empecemos a practicar el estilo de vida que Él practicó en esta tierra. Cuando lo hagamos, téngalo por seguro que entonces mucha gente va a decir algo tiene esta persona, es diferente al grueso de la población. Y la razón de esto es porque Jesucristo estará en usted, el Espíritu Santo le ayudará y usted cada día mostrará más la gracia y el amor de Dios. Dios le ama. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Esta es la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Llegar a la estatura, al nivel del Señor Jesucristo. Gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Le invito a que nos acompañe todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de Grupo Amor de México. Claro, si usted no está siendo capacitado en ningún otro lugar bíblicamente, aquí le esperamos. Será un placer para nosotros, un gusto, un privilegio verle, saludarle. Gracias, hasta luego.
presencia envuelve.